¿Qué tal, mis queridos amigos de los psicólogos? Buenas noches, ¿cómo están? Les saluda, como siempre, el psicólogo clínico católico Humberto del Castillo Drago para una nueva versión de este programa A los Psicólogos. Como saben, A los Psicólogos son todos los lunes a las 7:30 de la noche, hora Colombia, hora Bogotá, hora Lima, Perú. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy vigente, muy importante, es el tema de la salud mental. ¿Cómo puedo hacer yo para cuidar mi salud mental? Así que esta noche no tengo ningún invitado, así que vamos a trabajar en el tema de la salud mental. Acuérdense que el sentido de a los psicólogos, mis queridos amigos, es que ustedes puedan preguntar, puedan ir haciendo sus comentarios, de manera que podamos ir profundizando en el tema y de manera que podamos participar también. Les recuerdo que este 8 y 9 de septiembre, este viernes y sábado, tenemos en el Centro Arete un seminario internacional online sobre el tema de acompañamiento espiritual y reconciliación personal. Es el seminario internacional Psicología y Vida Cristiana sobre el tema de acompañamiento espiritual y reconciliación personal. Es un tema muy vigente para todos los que dan algún tipo de orientación familiar, consejería espiritual, para psicólogos. Se van a trabajar tres temas fundamentalmente: el tema del acompañamiento espiritual y sus herramientas, los temas fundamentales de una psicología integral y universal que responda a la verdad del ser humano, y luego todo lo que tiene que ver con el proceso de reconciliación personal, de sanación de heridas afectivas. 8 y 9 de septiembre, aquí Viviana nos va a colaborar poniendo el enlace, porque por si alguno de ustedes está interesado en averiguar, ¿no? En averiguar y bueno, anotarse porque todavía hay algunos cupos. Muy bien, el día de hoy voy a hablar entonces de la salud mental. Vamos a empezar diciendo que el ser humano es un ser social, un ser para el amor, para el encuentro, para la entrega, para el servicio. No hemos sido creados para estar solos y encerrados, ¿no? Por eso es que en la pandemia, en esos momentos de aislamiento social, nos afectó mucho. Por eso es que hubieron muchos casos de ansiedad generalizada, pánico, depresión, y en realidad todas las cifras y las estadísticas de problemas psicológicos o de trastornos en ese momento de aislamiento aumentaron. Más violencia intrafamiliar, más problemas de abuso emocional, abuso sexual. Mucha gente comenzó a recurrir mucho más a pornografía, infidelidad, drogas, etc. Entonces, y obviamente eh, todavía hay muchas personas consultando a consecuencia de esos momentos de aislamiento y de pandemia. ¿En qué los afectó? En su estado de ánimo. Vamos a, vamos a mirar algunas cifras para que veamos cómo nos afectó esos días de aislamiento social y en plena pandemia, o en lo que algunos han llamado pospandemia. La UNICEF, la UNICEF en los primeros meses de pandemia en adolescentes, ¿no? Es decir, en jóvenes y adultos jóvenes latinoamericanos, hablaron de que la ansiedad aumentó en un 27% y la depresión en un 15%. El 46% reporta tener menos motivación para realizar actividades que normalmente disfrutaba. El 36% se siente menos motivada para realizar actividades habituales. Y el 43% de las mujeres se siente pesimista, ¿no? Una actitud de pronto negativa.
frente al futuro, frente al 31% de los hombres, ¿no? que participaron, es decir, 40% de mujeres y 31% de hombres poseen en este momento una actitud más negativa, más pesimista frente a la vida. Una situación que genera elevada preocupación y es un llamado a las autoridades de salud nacionales es que el 73% ha sentido la necesidad de pedir ayuda en relación con su bienestar físico y mental. Pese a lo anterior, o sea, esa cifra alta de 73%, solamente el 40% ha pedido ayuda, ¿no? Hay un desfase ahí de 33%. En el primer año de la pandemia, por COVID-19, la prevalencia mundial de ansiedad, ¿no? y la depresión aumentó un 25%, según un informe científico publicado por la Organización Mundial de la Salud. A inicios del 2022 se estima que el trastorno depresivo mayor y los trastornos de ansiedad han aumentado en América Latina y el Caribe en un promedio de 35 y 32%, respectivamente, como consecuencia, mis queridos amigos, de la pandemia. ¿Okay? ¿Esto por qué sucede? Porque los seres humanos tenemos afectividad. Es decir, todas las personas, todos los hombres y mujeres, todos los seres humanos, tenemos esta capacidad de vibrar y de resonar interiormente. Todos vibramos interiormente, todos tenemos afectividad. Las mujeres tienen una afectividad diferente a los hombres. Los hombres también tenemos emociones, también poseemos afectividad, sino que normalmente los varones a veces no expresamos nuestras emociones, inhibimos más fácil nuestras emociones, nos las guardamos, pero todos los seres humanos tenemos afectividad. ¿Qué cosa es la afectividad? La afectividad, como vengo diciendo, y dice aquí en la diapositiva, es una capacidad de vibrar y de resonar interiormente. También entendemos la afectividad como una capacidad de amar, de servir, de entregarnos. Entonces, ¿qué ejemplos podemos poner para entender lo que es la afectividad como capacidad de vibrar y de resonar interiormente? Es como cuando tú te encuentras con un familiar que hace 6 meses, un año no lo ves, tú lo abrazas, lo besas, te emocionas, ¿no es cierto? Te alegras, ¿no? O cuando estás entrando por una calle oscura, te asustas porque piensan que te van a robar, o cuando estás caminando por la calle o corriendo, trotando y te sale un perro, digamos, también te asustas, te sobresaltas porque piensas que te puede morder. Entonces todos vibramos interiormente, todos resonamos interiormente. Como ya dije también, la afectividad es la capacidad de amar y servir. Son dos definiciones importantes. La afectividad posee distintas expresiones o vivencias, tales como las emociones, sentimientos, motivaciones, estado de ánimo, la comunicación, ¿no? O sea, este entorno afectivo, ¿no? Esta esfera de la afectividad posee distintas expresiones, ¿no? Y una expresión importante son las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo. Hay que entender y profundizar que todos los seres humanos somos seres afectivos, todos sentimos, ¿no? Y además de poseer una afectividad, todos poseemos además inteligencia y voluntad. Esas son tres facultades importantes de toda persona, de todo ser humano. Nosotros pensamos, sentimos y actuamos. El problema, mis queridos amigos, es que muchas veces la inteligencia está desconectada de las emociones y las emociones de la voluntad, o al revés. Por un lado va la inteligencia, por otro lado va la voluntad, por otro lado va la afectividad, ¿no? Entonces, también hay que entender, mis queridos amigos, que muchas veces podemos reducir o como que a veces
nos enfocamos solamente en una de las facultades. De pronto puede ser lo emocional, endiosamos lo emocional, ¿no? O reducimos al ser humano a lo racional, al pensamiento, o tratamos de razonarlo todo, ¿no? Y de racionalizar todo. Y no nos damos cuenta que el ser humano tiene inteligencia, es decir, ideas, pensamientos, creencias, tenemos afectividad, como hemos venido hablando, emociones, sentimientos, capacidad de amar, y tenemos una voluntad, que es la capacidad de obrar, de creer. Entonces, queridos amigos, nosotros como seres humanos estamos invitados a cultivar cada una de esas facultades, a cultivar, a cuidar, a crecer, a desarrollar, es decir, nuestras creencias, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra afectividad y nuestra voluntad. Y hay que entenderlos también como una unidad inseparable. Inteligencia, afectividad y voluntad. Estamos invitados, por ejemplo, a educar nuestras emociones. Estamos invitados a entender qué cosa es lo que estamos pensando y inclusive creo yo que estamos invitados a entender esa relación que existe entre nuestros pensamientos y nuestras emociones. ¿No? Por ejemplo, si yo no encuentro un sentido de vida, si yo no siento que me valoren, ¿no? Si no tengo un proyecto de vida, que eso puede ser más a nivel cognitivo, eso va a impactar inmediatamente en mis emociones, en mis sentimientos. Voy a estar triste, enojado, ¿no? O de pronto me voy a alterar, voy a estar ansioso, de pronto voy a estar deprimido. Y esa ansiedad o esa depresión va a impactar también en mi voluntad. No tengo ganas de hacer cosas, quiero dormir todo el día, etc. Entonces, por eso este tema de las tres facultades es un tema importante. Y además les quiero comentar desde la mirada integral del Centro ADT que nosotros decimos que el ser humano, que la persona, es una unidad inseparable porque poseemos no solamente tres facultades, sino tres dimensiones: el cuerpo, el alma y el espíritu. Y también estamos invitados a cultivar estas tres dimensiones. Cuando yo voy a la iglesia y oro, y de pronto me confieso o busco dirección espiritual, estoy tratando de cultivar mi espíritu. Cuando yo voy al médico o cuando hago ejercicios físicos o cuando trato de bajar de peso, estoy cultivando esa dimensión física, mi cuerpo. Pero también es muy importante, mis queridos amigos, cultivar la dimensión psicológica. Esas son las tres dimensiones. No solamente hay que cultivar la dimensión espiritual, a través de las oraciones, los sacramentos, como ya mencioné, no solamente cultivar la dimensión física, haciendo una dieta, ejercicio físico, yendo al médico, haciéndome un chequeo médico, tomando análisis, etcétera, sino también es muy importante toda esa vivencia interior que está dentro de la emoción, de la dimensión psíquica de la persona, de la dimensión psicológica. Hoy en día, en pleno siglo XXI, el cultivar esa dimensión psicológica es muy importante. Por las anteriores estadísticas que hablamos como introducción a este diálogo psicólogo. Hoy en día, mis queridos amigos, la depresión y la ansiedad, ¿cierto? Se han vuelto como la gripa, es muy común. Un psicólogo clínico mira así la depresión, la ansiedad, inclusive el ataque de pánico. Es muy común que nos enfermemos de depresión, ansiedad, que nos dé pánico. Hoy es muy común que existan problemas psicológicos y que existan trastornos psicológicos. Por eso hay que cultivar. Ante cualquier hecho, situación o acontecimiento, se afectan nuestras tres facultades: la inteligencia, la afectividad y la voluntad. Y se afectan también nuestras tres dimensiones. O sea, estamos tratando de entender cómo podemos hacer nosotros para tener una salud mental adecuada. Bueno, cultivando nuestras tres facultades, cultivando nuestras tres dimensiones. Entonces, yo te hago la pregunta: ¿tú cuidas tu dimensión espiritual? ¿Te conectas contigo mismo, con tus creencias?
estás cultivando tu dimensión física, porque todo eso está conectado. Y si estás cultivando tu dimensión psicológica, ¿no? Lo mismo sucede con la inteligencia, afectividad y voluntad. En un sentido, mis queridos amigos del Centro ALT y de los psicólogos que están escuchando este programa y que van a escuchar también en las reproducciones, porque como bien saben, esto queda grabado en el fanpage del psicólogo Humberto del Castillo, del Centro ALT, de ALT Perú, también en mi Facebook personal, y después también lo subimos al canal de YouTube de Humberto del Castillo Drama. En un sentido, lo más visible es la afectación de la salud mental, la dimensión psicológica de la persona, ¿no? O sea, como consecuencia de este aislamiento social, estamos viendo que son muchas las personas que han visto afectada su dimensión psicológica. Mucha gente deprimida, mucha ansiosa, hay mucha gente metida en adicciones sexuales, en consumo, digamos, de sustancias. Y para ser más concretos, vemos afectada nuestra afectividad y concretamente el estado de ánimo. Por eso, el día de hoy vamos a profundizar un poquito también en lo que es el estado de ánimo. Pero quiero saber si hasta este momento hay alguna pregunta o algún comentario. Quisiera saber si hasta ahí está todo claro, si hay alguna pregunta o algún comentario. Acuérdense que estamos en Aló Psicólogo y la idea es que ustedes puedan preguntar, comentar, ¿no? Para poder seguir avanzando. Hemos hablado de algunas cifras de cómo se han incrementado los problemas en la salud mental de las personas a raíz del aislamiento. Hemos definido también que tenemos 3 facultades y 3 dimensiones. Hemos definido qué cosa es la afectividad. Y ahora vamos a avanzar y vamos a profundizar en lo que es el estado de ánimo. Entonces, ya saben que pueden preguntar en cualquier momento. Muy bien. El estado de ánimo es el humor o tono sentimental agradable o desagradable que se mantiene por algún tiempo. Es una forma de estar o permanecer que expresa matices afectivos y cuya duración es prolongada de horas o días. Cuando este tono se mantiene habitualmente o es el que predomina a lo largo del tiempo, se habla de un humor dominante o estado fundamental de ánimo. Existen entonces distintos tipos de estado de ánimo, ¿no? Distintos tonos sentimentales, distintos humores, distintas formas de estar o permanecer, ¿no? Distintos matices afectivos. El disfórico es caracterizado por el sentimiento desagradable, ¿no? Mal humor, soledad, tristeza. Es el estado de ánimo disfórico es ese estado de ánimo que integra distintas emociones. Miren que habla de la tristeza, de la ansiedad o del enojo, ¿no? El estado de ánimo depresivo es cuando hay una tristeza y apatía la mayor parte del tiempo. También hablamos del irritable, ¿no? El que está enfadado. Y hablamos del eufórico, que es el sentimiento elevado de alegría y bienestar, acompañado de sentimientos de grandeza. Este es un tema importante. Quiero recordarles a los amigos que estén conectados, si pueden ayudarnos a compartir en sus muros y compartir de pronto en otros muros, si pueden, para que la gente se entere que estamos en Aló Psicólogo hablando de cómo cuidar nuestra salud mental. La persona experimenta intensa alegría, ¿no? Este es el estado de ánimo eufórico, ¿no? Es la sensación de la persona, que la persona se ve motivada, ¿no? Por alguna situación de emoción positiva, incluso por ingerir algún tipo de sustancia. También vemos que existe otro tipo de estado de ánimo, que es el expansivo, ¿no?
que se caracteriza porque no controla sus sentimientos, y el eutímico, que es el rango normal del humor. Leutimia, ¿no? Comúnmente se utiliza en psiquiatría para definir a la fase de normalidad. Es decir, cuando nosotros decimos que esta persona está con un estado de ánimo eutímico, es que es un estado de ánimo normal. Muy bien, vuelvo a abrir entonces otro espacio de preguntas, a ver si hay alguna pregunta o algún comentario, y pedirle a los amigos que nos están siguiendo en este momento, que no lo han hecho todavía, que compartan este video para que más personas lleguen. ¿Qué preguntas o qué comentarios hay sobre el estado de ánimo, sobre la afectividad, ¿no? Sobre las tres facultades, sobre las tres dimensiones? Y mientras van preparando sus preguntas, les quiero recordar a los que recién se conectan, los que están interesados, los que son consejeros espirituales, los que son orientadores familiares, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, que en el Centro ET estamos organizando para este 8 y 9 de septiembre el tercer seminario Psicología y Vida Cristiana. Y el tema es el acompañamiento espiritual y reconciliación personal. Somos 14 ponentes los que vamos a estar todo el 8 y 9 de septiembre hablando de muchos temas importantes. Por ejemplo, a mí me ha tocado la conferencia que se llama El abuso de poder y las heridas afectivo-espirituales. Va a haber una charla que se llama Creciendo en la Virtud, va a haber otra sobre el proceso de reconciliación personal, va a haber una sobre la educación de las emociones, sobre la paternidad. En el acompañamiento espiritual va a estar el famoso padre Jacques Philippe con nosotros el día sábado. Va a haber una charla también sobre las adicciones sexuales. Mejor dicho, hay varios temas importantes. Así que los que están interesados, ahí Viviana ya les puso el enlace. Tercer seminario de Psicología y Vida Cristiana, 8 y 9 de septiembre. ¿No? Sobre el tema del acompañamiento espiritual y la reconciliación personal. Muy bien, entonces quiero saber si hay alguna pregunta, algún comentario. Bien. No hay ninguna pregunta, ningún comentario. Bueno, vamos a ver si los animo a que hagan preguntas. Bueno, vamos a pasar. Ante todo esto, y saliendo de una pandemia y aislamiento social, nos podemos realizar dos preguntas. ¿Cómo está mi estado de ánimo? ¿Cómo está tu estado de ánimo? ¿Cómo está el estado de ánimo de de las personas que te rodean? Si tienes un cónyuge, una pareja, el estado de ánimo de tus hijos. Son preguntas y cuestionamientos fundamentales, pero que muchos no nos hemos hecho. Muchos hemos seguido para adelante, como si fuésemos invisibles o invencibles también, ¿no? Algunos notamos algunos síntomas, pero seguimos para adelante, no le hacemos caso, hasta que nos enfermamos y terminamos yendo a un médico general, a un psiquiatra para que nos medique. ¿Qué cosa es lo que vemos, digamos, como síntomas? Que lo decía también al inicio de este psicólogo. Hay más enojo, más ira, más tristeza, aumenta el consumo de pornografía, violencia intrafamiliar, ¿no? Lo cierto es que nuestro estado de ánimo se afecta y poco a poco nos vamos enfermando. De pronto no se llega al trastorno, a la patología, a la enfermedad, pero igual estamos afectados y hay que buscar soluciones, ¿no? Entonces, a veces las cosas que estamos haciendo no son tan patológicas, o creemos que no son tan patológicas, ¿no? Pero nos damos cuenta que nos estamos enfermando. La otra pregunta es, ¿cómo está mi salud mental? ¿Cómo está mi salud mental? La salud mental no es solamente el estado de ánimo, es algo más amplio. Implica toda mi dimensión psicológica o actividad psíquica, emociones, sentimientos,
cogniciones, conductas. La salud mental implica una armonía funcional en la actividad psíquica, de manera que pueda vivir un estado de bienestar psicológico. En este orden de ideas hay que decir que es fundamental entonces cuidar mi estado de ánimo y cuidar mi salud mental, ¿no? Recordar que somos unidad biopsicoespiritual, es decir, y dentro de la salud mental, no solamente es esa parte psicológica, sino que eso está relacionado también con mi dimensión espiritual y la dimensión biológica. Hay estudios, mis queridos amigos, que hablan, que dicen que el 80% de las enfermedades son psicosomáticas, es decir, que tienen que ver con la ansiedad, la depresión, que son emocionales. Hablemos entonces de lo que es la ansiedad. Vamos a establecer una diferencia entre el miedo y la ansiedad. El miedo es una reacción afectiva ante determinado estímulo. Es una reacción, una respuesta sentimental ante un hecho, situación o acontecimiento. El miedo no es ni bueno ni malo, es neutro, sucede, es real. Todos sentimos miedo ante un hecho, una situación. El miedo surge ante una situación que consideramos una amenaza. Por ello podemos decir que el miedo es adaptativo, que nos sirve para existir, para vivir, para enfrentar la vida cotidiana, ¿no? Y de eso, pues, de hecho, ya pusimos algunos ejemplos, ¿no? Repito, si estoy cruzando una calle y sale una moto de improviso, ¿no? Si tengo que dar un examen y no estudié lo suficiente, si un familiar se enferma de cáncer, ¿cómo va a ser mi respuesta? Con miedo, con ansiedad, con angustia. Ante todas estas circunstancias o situaciones, surge el miedo. ¿Cómo qué? Como una reacción sentimental ante lo que considero una amenaza y me sirve para protegerme. El miedo es adaptativo, entonces, mis queridos amigos, porque el miedo me permite cuidarme, hacer algo por mí mismo, responder de manera adecuada. Entonces el miedo, vuelvo a repetir, no es ni bueno ni malo, es adaptativo. Es una señal de alarma, nos señala un peligro. Muchas veces indica una meta, algo que se quiere conseguir, algo que se está buscando y anhelando. También como la emoción primaria que es, ¿no? El miedo es una emoción primaria, es una vivencia o expresión de la afectividad, normalmente es escueta, breve y espontánea. No dura mucho tiempo en la afectividad y organismo del ser humano. Entonces, aquí hay un tema importante. ¿Por qué estoy hablando del miedo y de la ansiedad? Porque es algo muy típico ahora. Estamos con miedo, nos da miedo, tenemos pánico. Y la sociedad de consumo hace que muchas veces nosotros vivamos estresados, muy ansiosos. Bueno, dice, ¿cómo previenes daños a tu salud mental? Bueno, más adelante voy a concluir todo esto con algunos tips. Muchas gracias por la pregunta. Voy a desarrollar en este momento entre cuál es la diferencia entre el miedo, la ansiedad y el pánico, ¿no? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el miedo no es malo, el miedo es adaptativo, el miedo es una emoción primaria, el miedo no es patológico, ¿ok? Entonces vamos a hablar de eso. También aquí me están preguntando si este seminario tiene un costo. Sí, sí tiene un costo. En realidad no es para las 14 conferencias. Si tú pagas $40, que son más o menos 160.000 pesos o 150 soles, tú puedes ingresar en algún momento de 8 a 6 de la tarde, el 8 y 9 de septiembre, ¿cierto? Y además te llegan las grabaciones y el certificado. Todo por $40. Muy bien, entonces ya hemos visto, y bueno, muchas gracias, sigan haciendo sus preguntas, sus comentarios. Y si pueden compartir el video para llegar a más personas, se los voy a agradecer. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la ansiedad?
El miedo es normal, podríamos decir, es una emoción primaria. La ansiedad es algo ya patológico, diferente del miedo porque es algo que genera malestar en la persona. Y muchas veces la persona ya no lo puede manejar, ya no lo puede causar. Las personas no nos damos cuenta que lo nuestro ya no es solamente miedo, sino que es una ansiedad que no estamos encaminando adecuadamente, que no estamos integrando en nuestras vidas. En psicología clínica hablamos de un trastorno que se llama ansiedad generalizada, cuando sentimos un miedo que nos desborda, que no podemos controlar, una preocupación constante y sin objeto determinado. Tenemos los nervios de punta, o la sensación de estar atrapados, problemas de sueño, tensión muscular, enojo, irritabilidad, fatiga o cansancio, y desconcentración, entre otros. Estos síntomas, mis queridos amigos, son muy importantes, porque a veces nosotros tenemos algunos de estos síntomas, y claro, cuando uno va al psicólogo clínico, al psiquiatra, al psicólogo clínico, rápidamente se da cuenta, bueno, esta persona tiene ansiedad generalizada o tiene depresión, porque está enojado, porque tiene problemas de sueño, porque no puede dormir, porque ha subido de peso, porque se acuesta, duerme y cuando se levanta es como si no hubiese descansado, porque tiene problemas de concentración, de memoria, que se siente aislado, etc. Entonces, ese es la ansiedad, la angustia, entendida como ansiedad generalizada, eso sí es un trastorno. El ataque de pánico es diferente. El ataque de pánico es una ansiedad o angustia más elevada, puede aparecer en cualquier momento y comienza de forma súbita y sin advertencia. Y miren, mis queridos amigos, estos son los síntomas del ataque de pánico según el DSM-5, ¿no? Existen hasta 14 síntomas de la crisis de pánico o la crisis de ansiedad, o también se le llama ataque pánico o ataque de ansiedad. Acá hay una pregunta que dice, ¿cómo sabemos que alguien tiene depresión? Ya voy para allá. Ahorita acabo este tema, digamos, del pánico y voy a abordar un poquito la depresión. Claro que sí. Los síntomas de pánico son sensación de peligro o fatalidad inminente, temblores o sacudidas, miedo a perder el control o la muerte, falta de aliento o presión en la garganta, taquicardia, escalofríos, sofocos, náuseas y sudor. Calambres abdominales, dolor en el pecho, dolor de cabeza, mareos, sensación de entumecimiento, hormigueo, sentimientos de irrealidad o desconexión. Todos estos síntomas, queridos amigos, son síntomas de pánico, no nos confundamos. Gracias por la pregunta de la depresión, ya voy para allá. Entonces, ya nos hemos dado cuenta que el miedo no es malo, no es patológico, es una emoción primaria. Lo que puede ser ya patológica es la ansiedad generalizada, que tiene 9 síntomas, y ya vimos algunos de los síntomas aquí. Repito rápidamente: problemas de sueño, tensión muscular, irritabilidad, fatiga, cansancio, concentración. Y ahora, mis queridos amigos, hemos visto los síntomas del pánico, lo que se llama ataque de pánico, crisis de pánico, ¿no? O lo que se llama también crisis de ansiedad. En algunos países se le llama, aquí en Colombia se dice mucho crisis de ansiedad. Okay, sigan haciendo sus preguntas, compartan el video para que podamos llegar a más personas. Muy bien, la ansiedad implica 3 tipos de aspectos o componentes: cognitivo, fisiológico, motores y conducta, ¿no? Y tanto el miedo como la ansiedad se inician o generan en el sistema límbico de la persona, y concretamente en lo que se llama la amígdala cerebral. Esto es importante también para que entendamos cómo el ser humano es una unidad biopsicoespiritual. Al producirse una alarma o situación que genera angustia o ansiedad, nuestro cerebro límbico, y concretamente la amígdala cerebral, envía una señal de alerta a las glándulas suprarrenales y se encarga de producir el cortisol. El cortisol se llama la hormona del estrés, ya que nuestro organismo la produce en situaciones de emergencia para poder enfrentar distintas situaciones, hechos, problemas
que son considerados una amenaza. Miren, mis queridos amigos, esto es también muy interesante para entender el exceso de cortisol, ¿no? Cómo el exceso de cortisol genera distintos síntomas y señales en la persona. Les cuento que yo tengo un canal de YouTube, pueden suscribirse a mi canal de YouTube, el canal de YouTube de Humberto del Castillo Drago, el canal de YouTube del Centro ALT, ahí hay muchos videos sobre este tema. Y yo tengo un blog también. Si ustedes buscan humbertodelcastillodrago.com, ahí pueden descubrir también mis libros, pueden descubrir mis artículos, ¿no? Y en humbertodelcastillodrago.com también están los videos. Muy bien, el exceso de cortisol genera distintos síntomas y señales en la persona. Falta de sentido del humor, enojo, sentimientos de ira, ganas de llorar, cansancio permanente, aunque no hagamos nada, dolores de cabeza, palpitaciones. Entonces ya se van dando cuenta cómo la ansiedad, ¿no es cierto?, por ese exceso de cortisol, tiene un elemento físico corporal importante. El exceso de cortisol genera hipertensión, orina frecuente, diarrea o estreñimiento, falta de apetito o gula desmesurada, ¿no? Dolores o calambres musculares, problemas digestivos, infertilidad e interrupción del periodo en las mujeres, disminución de las defensas bajan cuando hay exceso de cortisol, y ahí es cuando cogemos cualquier virus, nos enfermamos, nos viene una gripe, un resfrío. Pérdida de memoria debido a los niveles altos de cortisol dañan la conexión entre las células cerebrales. Muy bien, entonces no sé si hasta ahí hay alguna pregunta sobre estos temas que ya he estado desarrollando, sobre el tema de la ansiedad. Sería interesante si quieren preguntar algo. Ansiedad, miedo o pánico. Porque ahora sí, ya voy a ir hacia la tristeza o depresión. Pero quiero saber si es que hay alguna pregunta hasta ahí. Alguna pregunta o comentario sobre el tema que vengo desarrollando. ¿Una pregunta? Muy bien, vamos a hablar entonces de la tristeza. ¿Qué cosa es la tristeza? Es una conmoción interior que también es brusca, aguda, rápida, espontánea, ¿no? La tristeza es una emoción primaria. Y esa tristeza, como toda emoción primaria, ¿cierto?, es breve y escueta, es una reacción emocional que dura poco tiempo y es adaptativa. En el libro que yo escribí hace algún tiempo, que se llama Afectividad y Sexualidad en la vida cotidiana, definimos la tristeza como aflicción, desconsuelo, pesimismo, melancolía, autocompasión, soledad, desaliento, desesperación. En la página 92 del libro Afectividad y Sexualidad en la vida cotidiana. La tristeza nos permite adecuarnos al nuevo momento que estamos viviendo. Y la tristeza no es mala. La tristeza no es patológica. Por ejemplo, si a mí me dicen que un amigo está enfermo, que tiene cáncer, yo me da tristeza. Si me dicen que mi equipo pierde un partido de fútbol, me da tristeza. ¿No es cierto? Entonces, la tristeza no es mala, la tristeza es una emoción primaria, es como el miedo, ¿no? Ante una ruptura sentimental va a haber tristeza, cambios de trabajo, tristeza, las dificultades. Empiezan, mis queridos amigos, cuando la tristeza se vuelve un sentimiento o se vuelve un estado de ánimo y ahí ya se convierte en depresión, ¿no? Ese es un tema importante y fundamental. Entonces, para el amigo o la amiga que nos estaba preguntando sobre la depresión, aquí está la respuesta. ¿Qué es la depresión? Es un estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada día, según lo indica la persona, ¿no? Tristeza, vacío, no tiene esperanza, la persona se aísla, se siente sola.
Hay una marcada disminución del interés o placer en todas o casi todas las actividades, la mayor parte del día, ¿no? Hay una pérdida de peso significativa o también puede subir de peso. Hay insomnio o hiperinsomnio casi todos los días. Agitación o enlentecimiento psicomotores casi cada día. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o a veces también hay indecisión, ¿no? Todos los días, y pensamientos recurrentes de muerte. Entonces, miren, mis queridos amigos, lo interesante es esto. Una cosa es estar triste, como una emoción primaria, pero otra cosa es estar ya con depresión, que son estos 9 síntomas. La tristeza se da en este primer síntoma, ¿no? Estado de ánimo depresivo, ¿no? Donde se siente triste, vacío. Sin embargo, hay otro síntoma que es muy importante para hablar de la depresión, que es que la persona pierde el gusto por hacer las cosas, ¿no? No siente placer, ¿no? Inclusive, si a mí me gusta el fútbol y estoy deprimido, pues no voy a querer ni siquiera ver fútbol. Pierde el peso, hay un trastorno en el sueño, agitación, enlentecimiento, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o de culpa, ¿no? Hay problemas de memoria, de concentración, hay indecisión, pensamientos recurrentes de muerte, ¿no? Ahí estamos, entonces, ante los 9 síntomas de la depresión para la persona que nos está preguntando. Los amigos que están en vivo en este momento, por favor les pido que compartan este video si ya no lo han hecho para que otras personas nos puedan seguir. Recuerden que a los psicólogos todos los lunes a las 7:30 de la noche. La próxima semana vamos a tener una invitada especial, la doctora Paola Rivera Maldonado, que nos va a hablar de lo que es la disociación, los trastornos disociativos. Entonces, volviendo a esto, las personas se deprimen ante distintos hechos que les estresan o las estresan. Muerte de un familiar, ruptura sentimental, pérdida de trabajo, problemas familiares. Muy bien, ahora sí, ya vamos a acabar el programa con las recomendaciones prácticas, ¿no? Pero quiero ver si es que hasta ahí hay alguna pregunta o comentario. Bueno, acá hay una pregunta interesante que dice, ¿cómo ayudar a una persona depresiva? Gracias. Bueno, yo considero que una persona que está deprimida necesitaría ir al psicólogo clínico. Nosotros en el Centro de ALT hacemos terapias psicológicas online. Le voy a pedir a Viviana que nos colabore poniendo ahí el WhatsApp del Centro de ALT. Normalmente una persona deprimida sería muy bueno que haga algunas terapias, de terapia cognitivo-conductual, de psicoterapia de la reconciliación, etc. A veces las personas deprimidas necesitan medicación, pero nosotros desde el Centro de ALT siempre recomendamos primero ir al psicólogo clínico para ver si este psicólogo clínico ya lo remite a psiquiatría, porque podría ser que no lo remite. Las personas depresivas necesitan mucha compañía, porque ellas se sienten muy solas y se sienten muy tristes. Y las personas necesitan mucha comprensión. A veces nosotros etiquetamos, rotulamos a las personas que están deprimidas y decimos que son unos perezosos, ¿no? Que todo el día están haciendo, sin hacer nada, pero el tema es que están enfermos y no quieren hacer nada y no pueden hacer nada. Entonces hay que acompañarlos, hay que motivarlos, hay que tratar, digamos, de que no vayan adquiriendo otros trastornos, ¿no es cierto? Como alguna adicción al alcohol, ¿no? O alguna otra sustancia. Entonces, yo diría que la primera recomendación es no etiquetarlos, no rotularlos, están enfermos. Segundo, acompañarlos todo el tiempo posible, que no estén solos. Tercero, ver que tengan un horario, una programación de actividades, que tengan algo que hacer.
cuarto, ver de llevarlo a un psicólogo clínico y si es necesario después a un psiquiatra. Muy bien, gracias por la pregunta, muchas gracias. Sigan compartiendo el video. Veo aquí que hay alguien que están compartiendo bastante, 83 veces compartido el video y hay 7 comentarios. Si tienen alguna pregunta, vamos a ir ahora a lo práctico y con eso concluimos. ¿Cómo podemos hacer nosotros para estabilizar nuestro estado de ánimo? Es decir, para regular el cortisol y regular la serotonina, que es la hormona de la depresión o el estado de ánimo, la melatonina, que es la hormona, digamos, que nos regula el sueño, y la dopamina, que es la hormona que nos regula la motivación. El principal estabilizador del estado de ánimo, mis queridos amigos, es lo cardiovascular, la actividad física cardiovascular. Entonces necesitamos correr, caminar, bailar, bicicleta, natación. Algunas personas son muy sedentarias, algunas personas están muy deprimidas. Bueno, caminen, aunque sea, algunos me dicen, bueno, doctor, he sacado al perro, eso sirve, o sacar al niño, al bebé, todo eso sirve. Hay que activarnos. Lo ideal son 3 veces al día, no, perdón, 3 veces a la semana, 3 veces a la semana, 30 minutos cada vez o llegando a los 45 minutos. Pero podemos, todo lo que podamos hacer, porque a veces uno tiene mucho que hacer, no tiene hábito, está muy deprimido, está muy ansioso. Entonces, empecemos poco a poco, aunque sea 10 minutos, aunque sea 15 minutos al día, aunque sea 2 veces a la semana, una vez, así tenemos que ir generando. Es el mejor estabilizador del estado de ánimo. Y la actividad física, los cardiovasculares sirven para depresión y ansiedad, como ya he dicho. Para la ansiedad sirve mucho la respiración diafragmática, 2 veces al día, 5 minutos cada vez. Respiración diafragmática. En mi canal YouTube de Humberto Castillo Drago, en la lista a los psicólogos, yo hice un a los psicólogos con la doctora Sandra Giovanna Arevalo, donde ella nos explicó qué es la respiración diafragmática. La relajación muscular progresiva también sirve mucho para el tema de la ansiedad. Las temperaturas frías también nos ayudan a estabilizar el nervio vago. La exposición al frío activa el nervio vago, ¿no? Entonces hay que sumergir la cara en agua helada o tomar una ducha de agua fría. 30 segundos, 40 segundos de agua fría nos va a estimular el nervio vago, ¿no? El nervio vago es un nervio que baja desde aquí, desde el tallo cerebral, ¿cierto? Va por las orejas, va a bajar todo el cuello y ahí se va a conectar, ¿no? Con el sistema nervioso. Entonces el nervio vago no tiene nada de vago, le dicen vago porque es un nervio que baja y porque tiene muchas fibras que hacen que llegue hasta el estómago. Entonces es fundamental estimular el nervio vago, acuérdense eso. Beber agua fría o exponerse inclusive a la puerta abierta del refrigerador, nevera, heladera, como le llamemos. Cantar o recitar también es importante, porque se activan los pulmones y los músculos de la espalda, garganta y el nervio vago, y aumenta la oxitocina, ¿no? La oxitocina es la hormona de las relaciones sentimentales, ¿no? Inclusive se genera, digamos, con las relaciones sexuales, pero también se generan, bueno, cuando una madre lacta, también genera oxitocina y por eso a través de esa hormona es que genera una conexión con el bebé, ¿no? Entonces esa hormona también es importante. Reírse mucho, cuanto más se ría, más estimulará el nervio vago y calmará su cuerpo. En términos católicos, en términos espirituales, es muy importante la oración mental o meditación. Ayuda a que las personas visualicen un estado positivo, ¿no? Sobrenatural, pacífico, ¿no? A través de la oración mental o de la meditación bíblica, uno regula su ritmo cardíaco. El rosario, el rezo del rosario para los católicos,
que es una oración bonita a la Virgen, mejora el ritmo del corazón y la frecuencia cardíaca, puesto que se regula la respiración. Si no tienes hábito para rezar, pues, el rosario todos los días, reza unas cuantas Ave María. Toma tu camándula, como decimos acá en Colombia, el rosario, y puedes rezar un Padre Nuestro, dos Ave Marías y eso. ¿Cuándo ir al psicólogo clínico? ¿Cuándo ir al psiquiatra? Yo creo, mis queridos amigos, que si tú te sientes triste, si te sientes ansioso, si te sientes un pánico, lo primero sería ir al psicólogo clínico. Lastimosamente, nuestros sistemas de salud nos envían primero al psiquiatra. Y no necesariamente toda depresión necesita medicación. No necesariamente todo pánico, toda ansiedad necesita medicación. Claro, los médicos te van a decir que sí, los psiquiatras te van a decir que sí, pero a través de las herramientas psicoterapéuticas, terapéuticas de una psicoterapia, nosotros te podemos ayudar mucho a armonizar tu estado de ánimo, a manejar el pánico, a manejar la ansiedad, a manejar la depresión. Ya si no es posible, hay que remitir al médico psiquiatra para el uso de farmacología. Muy bien, hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, mis queridos amigos, porque ya vamos a acabar el programa. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido para avanzar en el cuidado de la salud mental. Entonces, para cuidar nuestra salud mental, lo fundamental, lo primero que tenemos que hacer, o la recomendación que hemos dado en este Los Psicólogos, es cuidar nuestro estado de ánimo. Porque si yo me deprimo, si me da ansiedad o si me da pánico, bueno, entonces eso es como la punta del iceberg, ¿no? Ya hay algo que se afectó a consecuencia de otras cosas. Entonces voy a tener que concentrarme en salir de esa depresión, de esa ansiedad o ese estado de pánico. Muy bien, no sé si mis queridos amigos tienen alguna otra pregunta o algún comentario, algo que esté pendiente. Gracias por su atención. Recuerden que el próximo Aló Psicólogo, el lunes 11, vamos a estar con la doctora Paola Riveros Maldonado hablando sobre la disociación. ¿Qué cosas son los trastornos disociativos? Existen disociaciones normales, entre comillas. La disociación es ese proceso de desconexión, de desconcentración, ¿no? Entonces es un programa interesante que los invito el próximo lunes 11 a las 7:30 de la noche. Y les vuelvo a reiterar, los que estén interesados en el seminario online, el seminario internacional con 14 charlistas, el seminario de psicología y vida cristiana, sobre el tema acompañamiento espiritual y reconciliación personal, escriban al centro de. Los que están interesados en una cita psicológica conmigo, ahí está el teléfono. Más 57-313-660-3068. Más 57-313-660-3068. Como ven, yo estoy en Instagram, estoy en el Facebook, en este momento estamos en mi Facebook, tengo mi página web, ¿cierto? Que es humbertodelcastillodrago.com. Muy bien, si no hay ninguna otra pregunta, les agradezco haberme acompañado el día de hoy, compartan el video y nos vemos entonces el próximo lunes a las 7:30 de la noche para hablar de lo que es la disociación con la doctora Paola Riveros Maldonado. Un fuerte abrazo, cuídense mucho. Hasta luego, hasta pronto.